La civilización egipcia ha tenido gran importancia en la historia de la humanidad debido a los aportes en el arte, la ingeniería, la arquitectura, la medicina y la ciencia. Es imposible no impresionarse con la majestuosidad de los colosos, de las pirámides, de los templos y de las tumbas, y su particular proceso de momificación que evidenciaba su arraigo por la vida después de la muerte. No obstante, el esplendor que alcanzó la civilización egipcia en parte se debe a un cuerpo de élite, los escribas egipcios. Según algunos expertos, en torno a los años finales del segundo milenio antes de Cristo, solo el 1% de la población egipcia sabía leer y escribir. Por tanto, la profesión de escriba era una de las más apreciadas en el mundo antiguo. Controlaban los conocimientos y los conocimientos son poder. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, llegando incluso a ser escribas reales, dominando la administración central. Su papel era fundamental para cuestiones de suma importancia, como podía ser la correspondencia con los diferentes nomos y sus gobernadores, con el ejército o simplemente para mantener correspondencia diplomática o privada. Los altos cargos de gobierno o los miembros de las clases altas, al igual que el faraón, disponían de sus propios escribas. Asimismo, los templos, cuya importancia en la vida económica y social quedó reflejada en los papiros. Un escriba no llegaba a ser escriba accidentalmente. Hacían falta años de rigurosa preparación, empezando a temprana edad. El aprendiz de escriba recibía sus enseñanzas de otro escriba más experimentado en las casas de la vida, que pertenecían a los templos. En ellas eran muy exigentes, llegando incluso a infligir castigos corporales, y no es extraño encontrar textos de la época donde los maestros aseguran que la oreja de los alumnos se encuentra en la espalda. Mejor escuchan cuando más fuerte se les golpea. A estas escuelas iban sobre todo los hijos de los nobles y escribas, aunque estaban abiertas también a los niños de las familias más humildes. En ellas aprendían lectura, escritura, matemáticas y geografía, así como la mejora de la expresión oral y escrita y una enseñanza moral muy extensa. Al principio, el aprendiz de escriba solo dibujaba textos que copiaba en tablillas de madera. Solo usaban el papiro cuando tenían experiencia, dado el alto precio del mismo. En Tebas había dos escuelas importantes, una en el templo de Mut y otra en el Ram-Meseum. También destacaba la escuela de Deir el-Medina y la Casa de la Vida en el templo de Medinet Habu. Al igual que otros profesionales, como los médicos y los juristas, los escribas tenían un patrón o señor, que en su caso era Tot. Este dios se representaba en algunos casos como un babuino y otras como un ibis, que eran sus animales sagrados. Era una gran dignidad, se le consideraba inventor de la escritura y del calendario y también señor del tiempo. De esta manera, bajo esta última advocación, puede ser visto en pinturas funerarias como el encargado de anotar los años del reinado de cada faraón en las hojas de una persea, el árbol sagrado de Heliópolis. Los escribas, por norma general y en señal de reverencia, tenían por costumbre, antes de iniciar sus trabajos, derramar una gota de tinta como forma de respeto hacia el dios Tot. Además, Tot era el protector de los magos. Esta estrecha relación no era casual, ya que para los antiguos egipcios, los escribas realizaban un auténtico acto mágico cada vez que escribían sobre un papiro. De esta manera, la escritura era un elemento mágico, aparte de funcional. Creían que al escribir una palabra, ésta obtenía la vida. Muchos funcionarios hacían esculpir su nombre en las estatuas con el objetivo de conseguir la vida eterna. La palabra escrita, por lo tanto, otorgaba la vida al objeto que fuera designado, una vida que en muchos casos era eterna. De esta manera, el escriba no solo se dedicaba a transcribir lo dictado a un papiro para que quedase reflejado, sino que realizaba un auténtico acto de magia en cada una de las palabras que reflejaba con su caña. En diferentes representaciones artísticas, en grabados, esculturas o pinturas, suelen aparecer los escribas reflejados según unas directrices que solían repetirse sin apenas variaciones. Casi siempre se representaban sentados, con las piernas cruzadas, visten un simple faldellín. Sobre las piernas tienen un rollo de papiro sobre el que escribir. En las manos
la caña con la que representaban los diferentes signos que componían la escritura del Antiguo Egipto. Uno de los legados más significativos, aparte de todas las escrituras encontradas en las paredes de los templos y las tumbas, es el manuscrito de Ani, la versión más conocida del Libro de los Muertos. Se calcula que fue escrito durante la dinastía 18, hacia el año 1300 a.C., y entre todos los textos del libro que se han encontrado, es el que tiene el mayor número de capítulos, todos decorados con dibujos. Es uno de los papiros mayores que se han encontrado, ya que mide casi 26 metros. Los egiptólogos están de acuerdo en que fue escrito por 3 escribas, ya que tienen grafías diferentes, aunque de la misma escuela. La cofradía de Deir el Medina, con las ilustraciones, obra de la misma mano, algunas de ellas copias entre sí. El nombre de Ani aparece con una escritura diferente e intercalado en espacios en blanco, por lo que puede ser la persona que lo compró. El libro es un manual detallado de los pasos que el espíritu del difunto debe seguir en el inframundo para sortear los peligros del camino hasta llegar al juicio de Osiris y superarlo con éxito para vivir eternamente en el más allá. El nombre real del Libro de los Muertos, o Papiro de Ani, es Libro para salir al día, aunque el título podría traducirse como El Libro del Eterno Despertar. Ha sido uno de los libros más influyentes de la historia y el referente religioso de los egipcios durante más de 3000 años. La versión del Papiro de Ani constituye, por su buena conservación, sus descripciones y por su estructura, la mejor fuente para el estudio del Libro de los Muertos y la versión más autorizada de la versión tebana. Actualmente se encuentra en el Museo Británico. En definitiva, el escriba egipcio fue un guardián de la sabiduría y perpetuó, de alguna manera, su civilización. No podemos imaginar el conocimiento de esta cultura si la figura del escriba no hubiese existido, aunque es claro que las orillas del Nilo guardan secretos que quizá nunca nadie podrá revelar.